En el programa de hoy estamos hablando sobre la trata de personas. Antes de hablar de cómo combatir la trata, nos quedó un tema pendiente que era el tráfico de órganos. Explícanos cómo funciona esto. Bueno, algunos casos a nivel internacional lo que supone es el secuestro de un sujeto que es llevado a un centro asistencial, porque se requieren recursos para eso, no se puede hacer como la gente piensa, pues en una casa, sin auxilio médico, se requiere de muchos recursos para eso, y ahí se obtiene el órgano de esta persona, ¿no? Se usan también para estos casos, se relaciona mucho también con el tráfico ilícito de migrantes, que la persona es indocumentada, no tiene quien vele por ella y es sujeta fácilmente a ser secuestrada. ¿Y qué pasa con la persona después que le han sacado los órganos? Bueno, si no es vital, pues continúa viviendo, ¿no? No es que los dejan, digamos, y en otros casos lo deja morir o aparece en alguna fosa, como ocurre, como habíamos hablado anteriormente, en la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Pero hay una variante, que es la que, de eso sí hemos tenido conocimiento en el Perú, que es una variante que no llega a ser trata de personas, pero se le acerca muchísimo, que hace con lo que es el turismo de trasplante. Turismo de trasplante de órganos. Turismo para la explotación sexual, gente que migra para tener sexo con menores de edad, como ocurre en Tailandia o como puede ocurrir aquí en algunas ciudades del país, por mencionar Iquitos, por mencionar Pucallpa, qué sé yo, porque hay una fantasía al respecto. Hay también algo que se llama turismo del trasplante. Es decir, gente que se aprovecha que haya un tipo de intermediario que consiga a las personas que quiere donar usualmente un riñón, y en este caso se hace toda la logística necesaria, e inclusive la gente viene de afuera para esos efectos. Hace meses atrás hay un sonado caso que también apareció en medios de un mexicano que vino a una operación a Lima, regresa a su país en mal estado y en su país muere, y ahí sale a la luz de que había estado en Lima en una clínica privada sometido a un trasplante de riñón que lamentablemente no tuvo éxito. No tuvo éxito, el cuerpo no lo recibió bien, hizo una septicemia y se murió en su ciudad. En ese caso, la persona que donó el riñón voluntariamente... Debemos suponer que fue voluntario. No, hay gente no lo que... sabemos, por claro. eso te digo, ahí lo que toca hacer, porque igual es un acto ilegal, es ilegal este tipo de situación. Lo que correspondía hacer era, obviamente, investigar profundamente. Claro, lo que pasa es que hay muchos intereses mezclados también. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que vende sus órganos, lógicamente los no vitales, por una necesidad económica, así como hay gente que sistemáticamente dona sangre por una necesidad económica. En este caso no se trata de sangre, sino de órganos. Claro, y ahí vemos que hay un denominador común, ¿no? Esta necesidad económica que está rondando. Hay mucho también de situación económica, es decir, cuando vemos todos los ejemplos a lo largo de esta reunión que hemos tenido conversando sobre muchas cosas, vemos que el tema económico está muy cercano a todo. Es decir, los chinos, culíes que vienen como fuerza laboral para levantar una economía agrícola. Cuando hablamos de minería informal, vemos también que hay gente que es explotada para obtener ingresos. Cuando en torno a esta minería informal se hacen bares, es para obtener ingresos también. O sea, la economía está en todas partes. Y usualmente la gente captada es porque está en condiciones, muchas veces, de desesperación. Y vamos a hablar de un último caso que tengo acá, antes de entrar a la prevención y a la denuncia. La trata de personas con fines de embarazos forzados o vientres de alquiler. ¿Cómo funciona esa modalidad, por así decirlo? Distingamos aquella que es muy occidental, muy americana inclusive, ¿no? Que se ve mucho en las películas también, que son los vientres de alquiler. Además, el papá soltero, la madre soltera que tiene que tener su hijo. Yo eso lo sacaría de este tema, ¿no? Lo que sí es el embarazo forzoso, creo que el caso más conocido, más actual y más de nuestro país es lo que comentábamos anteriormente sobre el tema de los ayánicas, ¿no? Que las mujeres son usadas como vientres de alguna forma de alquiler para obtener criaturas que puedan ser finalmente combatientes, ¿no? en un futuro. Y eso es totalmente criminal, pero ahí está. Lo tenemos y además lo tenemos documentado, porque hemos tenido la posibilidad de tener entrevistas con gente que ha estado en esta situación, adulta, por cierto, y que nos ha contado cómo de los 5 años fueron captados y cómo cuando tuvieron ya sus hijos, la edad de 12 o 13 años, tuvieron que ser entregados a los mandos de ese nivel. Ahora, ojo, me he olvidado de un tema, no lo tenía acá, pero es el caso de las adopciones. Hay tráfico de niños para adopción. O, en todo caso,
hay mujeres que con engaños van a un lugar, dan a luz y les dijeron que el niño había nacido muerto y en realidad no, sino lo dieron en adopción o para otros fines. Lo digo porque en España se ha desatado en los últimos 2 años todo un escándalo de estos niños dados en adopción y que algunas instituciones religiosas estaban coludidas con el tráfico. Incluso hay sonados también. Casos en Francia también. Sí, así es. Inclusive un avión completo de niños africanos que fueron intervenidos en Francia. Es decir, ya no te sacan un órgano ilegalmente, sino se llevan al bebé. Sí. Ahora, sí hemos tenido casos en el Perú, es más, están registrados en el RETA, por lo menos 6 están registrados como venta de niños. Hay un caso que tengo en mente, es un obstetra que tenía una clínica privada y que curiosamente a los pocos años tenía 6 hijos de diversas familias, los ADN no coincidían, era una persona que estaba en este negocio de la venta de niños para las adopciones ilegales, ¿no? Pero ahí es tráfico, no es trata. Es trata porque claro, es que a veces el límite es bastante, la frontera es bastante complicada, claro, ¿no? Aquí hubo violencia, hubo engaño, hubo la retención. Por eso es que la ley peruana la añade como finalidad de la trata de personas, a diferencia de la ley internacional, que tiene solamente 3. Perú le agrega 20 de niños también, de manera concreta, porque hay casos acá en el Perú. Hemos también atendido en el Centro de Atención Legal y Psicológica que tenemos en la oficina, tanto en Iquitos como en Lima, pero aquí hemos visto un caso de una señora que en 6 ecografías de diversas procedencias tenía mellizos. Y al momento que se produce el parto, el médico le informa que no, que era un falso positivo y que todavía solamente tenía un hijo. Entonces este es un tema que está actualmente en proceso. Claro, y en Europa han saltado casos porque hay gente que llega adulta y empieza a preguntarse dónde están mis padres biológicos. Por una necesidad, por un interés natural. O sea, fueron adoptados, los trataron bien, pero siempre se quedan, ¿no? Y en el proceso han logrado ubicar a sus padres o a la madre biológica y resulta que cuando encuentra a la madre biológica, esta le digo, pero a mí me dijeron que tú habías muerto. Sí. Increíble. Casos de explotación infantil hay muchísimos. Les voy a leer aquí un párrafo de este libro que se llama Esclavos Modernos, de David Luster, que es muy, muy impactante porque además hace con una serie de países y creo que una pincelada completa de cómo este tema de la explotación infantil realmente abarca a todo el mundo. Dice, los niños trabajan en las minas de Brasil o Bolivia, hilan nazas de pesca en Bangladesh, participan de la zafra en las plantaciones de azúcar de Sudáfrica, cortan cacao en Costa de Marfil, recolectan algodón en Egipto, hacen de aprendices sin sueldo en garajes mecánicos o cargan pesos en desguaces de Pakistán, transportan ladrillos en Indonesia, son raptados para que arriesguen sus vidas haciendo de jinetes de camellos en los hipódromos de los países árabes o se sumergen a pulmón en los mares del archipiélago filipino para extraer las perlas de las ostras y también hacen la guerra. Si con esto vemos que en realidad a lo largo de todos los países del mundo, las situaciones que se producen aquí en el Perú se producen en todas partes. Y nuevamente eso es lo que me iba a preguntar, ¿qué es lo que hace, qué es lo que pasa para que realmente en esta época tengamos estas situaciones de explotación infantil de una manera transnacional, globalizada? Bueno, ¿no? Y eso es infantil nomás. Eso es infantil nomás. Acá hay una serie de ejemplos, cuando Maquilas en Honduras, en fin, qué sé yo. Porque cuando uno lee las estadísticas, por ejemplo, de las trata de blancas en Europa, eso son alucinantes. Es un negocio. Creo que la trata de personas 300 millones de euros ha movido solamente en España el año pasado. Después del contrabando y del tráfico de drogas, creo que es el negocio en el mundo que más mueve dinero. Por ejemplo, cuando cae el muro de Berlín, la cantidad de mujeres de Europa del Este que llegaron a trabajar a la Europa occidental como prostitutas, incluso a Estados Unidos. ¿No? El programa está terminando. Me parece importantísimo, Se pasa volando el tiempo, la verdad. Sí. Que terminemos con un poco de esperanza. Sí. ¿Qué debe hacer una persona que está sufriendo de trata o alguien que sepa o sospeche que hay una persona cerca que está sufriendo de trata? Bueno, lo primero que hay que hacer es esto. Han escuchado el programa, por lo tanto ya se han informado, ya saben que existen una serie de riesgos.
¿no? Y que hay riesgos que no se pueden tomar. Cuando se le ofrece un trabajo, tienen que investigar, tienen que informarse. Eso es lo primero. O sea, la prevención parte por casa, ¿no? A nivel de las familias también tienen que entender que hay necesidad de hablar más sobre estos temas. No siempre se da. No todas las familias que tienen problemas económicos van a terminar en una situación de trata, eso sería absurdo, es ilógico. Pero sí, no hay una causa-efecto. No hay una causa-efecto. Aquí lo que tenemos que ver es que en realidad hay que estar atentos a las ofertas que se producen de terceros. Claro. Y eso poder informarse e informarlo bien. Y si ya estamos en una situación de trata, ¿qué puede hacer una persona que está sufriendo esto? ¿Hay un teléfono? ¿Hay un teléfono? Ahí, claro, el teléfono de la línea del Ministerio del Interior, que es el 0800-23232. Está la línea 100 del Ministerio de la Mujer, que se marca 100 y simplemente a nivel de Lima pueden tener algún tipo de opción de También nos hablas de la denuncia. alternativa de denunciarlo en las defensorías. En los ministerios, en el Ministerio Público y en las Defensorías del Pueblo creo que son también lugares donde... Lo que pasa es que la persona que está en situación de explotación va a tener que usar de un tercero. Claro. Entonces, aquí hago también mención a las familias, porque muchas familias, si no saben, cuando desaparece el hijo, tienen que hacer la denuncia de manera inmediata. Tienen que hacerla en la comisaría, por ley, y tienen que luego insistir y persistir en las defensorías del pueblo, en los ministerios públicos, porque lo primero que se debe suponer ante una desaparición, ante un periodo X donde no se tiene información del familiar de que algo malo puede estar ocurriendo. Entonces eso hay que actuar de inmediato, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado. No. Ha sido un tema duro, pero importante de hablar. Vamos a repetir el teléfono, el 0800-23232. Si estás sufriendo de trata, si conoces de alguien que sufra de trata, llama, denuncia. Esta situación realmente tiene que acabar.